A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo funciona realmente la red eléctrica? O sea, ¿cómo es posible que una potencia colosal, viaje cientos de kilómetros desde una central hasta el enchufe de casa y lo haga de forma estable y eficiente? Pues la respuesta, aunque parezca mentira, se esconde en la pura elegancia de un número, el 3. Vale, y para entenderlo bien, vamos a quedarnos con esta idea, porque esta analogía lo es todo. Es que es la diferencia entre algo que va como a trompicones, ¿sabes? Que no es constante, y algo que fluye, pues eso, con una suavidad y una potencia increíbles. Y esa fluidez, de verdad, es literalmente el motor que impulsa nuestro mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen de especial esas dos fases extra para que el cambio sea tan bestia? Venga, vamos a ver de dónde nace exactamente este poder del 3. Fijaos en esto, porque aquí se ve perfectamente. Un sistema con una sola fase, pues es una sola onda que sube y baja, y claro, pasa por cero en cada ciclo. Es como intentar pedalear con una sola pierna. Hay momentos de impulso y luego momentos muertos. ¿Pero qué pasa con tres fases? Pues que están perfectamente desfasadas. Sus ondas se solapan. Es como si se dieran el relevo. Justo cuando una empieza a caer, otra ya está subiendo para coger el testigo. Y el resultado, pues es un flujo de potencia totalmente constante. Cero interrupciones. Y esto nos lleva a los tres grandes superpoderes del sistema trifásico. El primero, la potencia constante. Ya lo hemos visto, esa suavidad que elimina vibraciones. El segundo, y esto es importantísimo, el ahorro en conductores. Se necesita un 25% menos de cobre para transportar la misma potencia. Es un ahorro, es gigantesco a escala mundial. Y tercero, que esto esto es pura magia de la física, hace posible crear un campo magnético que gira. Y ese es el secreto de los motores más eficientes y robustos que hemos inventado. Y aquí está la clave de todo, porque esta eficiencia no es solo un detalle para ingenieros, no, es un motor económico. Piensa que menos material significa costes mucho más bajos y un uso, claro, más inteligente de los recursos. Fue esta ventaja económica, tanto o más que la técnica, la que lo convirtió en el estándar global que es hoy, indiscutible. Vale, pero claro, manejar tres ondas a la vez suena a una pesadilla matemática, ¿verdad? A un lío tremendo. Pues para evitar justo eso, los ingenieros se inventaron un lenguaje propio, una herramienta genial para domar toda esa complejidad. Y esa herramienta es el fasor. A ver, la mejor forma de entenderlo es pensar en una foto, una instantánea de una onda que se está moviendo. En vez de liarte con toda la curva, el fasor congela un momento y se queda con los dos datos clave: la altura de la onda, o sea, la magnitud, y su posición en el ciclo, que es la fase. Y de golpe, un problema de cálculo que era súper complejo se transforma en álgebra mucho más sencilla. La verdad, una idea brillante. Vamos a ver un ejemplo rápido para que se entienda. Tenemos una fuente trifásica que alimenta, por ejemplo, un motor. La pregunta es la de siempre: ¿cuánta corriente circula por cada cable? Podríamos intentar resolver esto con un montón de ecuaciones trigonométricas súper complicadas. O podemos usar los fasores y convertirlo en un problema mucho más elegante y mucho más directo. Y sin tener que meternos ahora en toda la matemática, al final el proceso se reduce a algo que seguro que nos suena: la ley de Ohm. Pero eso sí, aplicada a fasores. Básicamente una simple división. Y aquí está el resultado, una tabla limpia, precisa, que nos da la magnitud y el ángulo de cada corriente. Es que los fasores nos dan una foto perfecta del estado del sistema, sin todo el ruido de las ondas moviéndose. Muy bien, entonces ya tenemos el por qué usamos tres fases. Ahora vamos a ver el cómo, o sea, cómo se conectan entre sí, porque resulta que estas tres fases se pueden organizar básicamente de dos maneras fundamentales. Y aquí las tenemos. A la izquierda, la conexión estrella, que también se llama I. Fijaos bien en ese punto del centro, el neutro, porque es la clave de todo. Y a la derecha tenemos la conexión triángulo o delta. Como se ve, es un bucle cerrado, no tiene ese punto central. Y sus propias formas, la verdad, ya nos dan una pista de para qué sirve cada una. A ver, la conexión estrella, gracias a ese neutro, es la más versátil de las dos. Es como la navaja suiza de las conexiones. Nos da dos voltajes distintos desde el mismo sistema. Uno más bajo, entre una línea y el neutro, que es perfecto para los enchufes de casa, las luces, y luego uno más alto, entre dos líneas, para maquinaria más potente. La delta, en cambio, es la especialista en potencia bruta. Entrega un único voltaje, más alto, y es ideal para esos motores industriales enormes que necesitan muchísima fuerza. Vale, y ahora es cuando todo esto cobra vida. Vamos a ver cómo estos conceptos se juntan en la máquina que, literalmente, mueve el mundo, el motor de inducción de corriente alterna. Aquí es donde de verdad ocurre la magia. Las tres fases no llegan al motor a la vez, llegan de forma secuencial, una detrás de otra, y al energizar las bobinas del estátor en ese orden, no crean un campo magnético que simplemente aparece y desaparece, no, crean uno que gira físicamente. Es como tener un imán invisible dando vueltas a una velocidad tremenda.
y este campo que gira induce una corriente en el rotor y sin tocarlo lo arrastra y lo hace girar también. Es un diseño de una simplicidad que es genial. Y es justo esa simplicidad la razón por la que este motor es el rey absoluto. Es súper robusto porque no tiene piezas que se desgasten como las escobillas de otros motores. Es fiable, es eficiente y además es barato de fabricar. Por eso está en todas partes, desde las bombas industriales más grandes a la lavadora de casa, las cintas transportadoras de los aeropuertos y sí, hasta en coches eléctricos de altísimas prestaciones. Todo gracias a la elegancia de tener 3 fases. Vale, perfecto. Ya tenemos la teoría, sabemos cómo se calcula y hemos visto la máquina que lo aprovecha. Último paso, el que lo une todo. ¿Cómo juntamos estas formas de poder para que un edificio entero, con todas sus necesidades diferentes, pueda funcionar? Pues la solución está en la combinación más inteligente y más extendida de todas, la que usan los transformadores que vemos en nuestros barrios, la conexión triángulo-estrella. Fijaos bien en el diagrama. La energía de alta tensión de la red llega en configuración triángulo, o sea, 3 cables, mucha potencia y sin neutro. El transformador la recibe así en su bobinado primario y la convierte en el secundario a una configuración estrella. Y aquí es donde está el momento ajá de todo esto. Al crear esa salida en estrella, el transformador se saca de la manga un cuarto cable, el neutro, y con él de repente nos da los 2 voltajes que necesita cualquier edificio. Por un lado, el voltaje alto entre líneas para el aire acondicionado, los ascensores, y por otro, el voltaje bajo entre una línea y el neutro para las luces, los ordenadores, los enchufes. Con un solo sistema lo alimentamos absolutamente todo. Es que es brillante. Así que, si nos quedamos con la idea principal, es esta. Todo nace de algo tan simple como solapar 3 ondas para tener una potencia constante. Y a partir de ahí, con 2 formas de conexión y una configuración de transformador, se construye un sistema que es a la vez potentísimo, súper eficiente y lo bastante flexible como para darle energía a nuestro mundo, que es bastante complejo. Está claro que la corriente alterna trifásica construyó el siglo XX, no hay duda. Pero nuestro mundo se está llenando de electrónica, de centros de datos, de paneles solares, de baterías, y todas esas tecnologías funcionan con corriente continua. Y claro, eso nos deja con una pregunta final que es fascinante. Si esta fue la forma de la energía del siglo pasado, ¿cuál va a ser la forma de la energía para el que viene?